Hola, yo soy Sofía y hoy les voy a hablar sobre qué es la épica y la odisea. ¿Qué es la épica? La épica griega narra acontecimientos de un pasado mítico en los que pueden ser de guerra como la Ilíada o de aventura como la Odisea. La Ilíada es el relato de la guerra de Troya y la Odisea narra el regreso de Ulises a su reino de Ítaca. Uno describe la guerra y el otro la restauración del orden de ambos. Ahora vamos a hablar de qué es un poema épico. Un poema épico eran las composiciones muy antiguas que se narraban las hazañas de un héroe. Eran unos relatos muy importantes que se recitaban. Estos relatos podían durar varios días y se transmitían oralmente hasta que en épocas más recientes se empezaron a transcribir. Gracias a ello llegaron hacia nosotros. Un ejemplo de ello son los dos poemas heroicos griegos conservados que son la Ilíada y la Odisea. Fueron compuestos por el siglo VIII a.C. y se pusieron por escrito en el siglo VI a.C. Ahora vamos a hablar del ámbito de las acciones. Hay tres, que están los distintos planos. El plano superior o divino, que era el plano en donde los dioses decidían los destinos humanos, como por ejemplo el Monte Olimpo. El plano medio o el humano, que era el plano terrenal o humano, por ejemplo en Ítaca, la patria de Odiseo. Y el plano inferior o semi-humano, que eran el plano de las aventuras de Odiseo y seres sobrenaturales, como por ejemplo el inframundo. En estos tres planos se dan los desplazamientos de los dioses. Ahora vamos a hablar de qué eran los héroes y las pruebas del héroe. Héroe. En la poesía de acción heroica, las acciones se asignaban a un nombre de dotes superiores que son presentados y aceptados como los más importantes que otros hombres. Un ejemplo es Odiseo, que era un héroe con una dimensión más humana, y este no tenía poderes sobrenaturales, sino que lo caracterizaban por su astucia. Luego estaban las pruebas del héroe, que era el personaje debía superar una serie de pruebas. Las características especiales del héroe, que los griegos llamaban dinamis, poder especial, potencia, debían desplegarse en situaciones en las que no solo se prolongaba de manifiesto su fuerza o coraje, sino también su poder de decisión y de recursos. Ahora vamos a hablar del camino del héroe. Se divide en tres momentos. El primer momento, la salida o la partida, es donde el héroe salía en busca de una prueba, es decir, por ejemplo, cuando Ulises salía en busca de las distintas pruebas. El segundo momento, la superación de la prueba, en donde el héroe enfrentaba todas las pruebas que se le interponían. Ejemplo, Ulises cuando iba y superaba todas sus pruebas. Y el tercer momento, el retorno, es decir, la transformación que tiene el héroe, y es en donde finaliza su viaje y vuelve a su lugar de partida. Por ejemplo, Ulises tardó 10 años en la guerra de Troya y 10 años en volver a Ítaca. En total estuvo 20 años fuera de Ítaca. Ahora vamos a hablar un poco de qué es la Odisea y quién fue su autor. La Odisea narraba la historia del héroe griego Odiseo en el viaje de regreso a su reino de Ítaca, donde le esperaban su esposa Penélope rodeada de un pretendiente y su hijo Telemaco. Un trayecto de aproximadamente un mes de navegación que se podía alargar aproximadamente 10 años, los mismos años que duró la guerra de Troya. Ok, pero vamos a hablar un poco de quién era Homero. Homero fue un gran poeta épico que en la antigüedad griega se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea. Gracias a estas dos obras es considerado uno de los pilares de la literatura occidental moderna, ya sea como una fuente de inspiración o historiográfica. Ahora vamos a hablar de quién fue Ulises. Odiseo, en nombre romano Ulises, fue uno de los grandes héroes de la mitología griega. Fue famoso por su valor, inteligencia y liderazgo. El ingenio y los dotes oratarios de Odiseo fueron decisivos para la victoria griega en la guerra de Troya. ¿Pero qué hizo Ulises? Ulises derrotó a una gran cantidad de enemigos y tras la muerte de Aquiles fue quien se quedó con sus armas y organizó la trama del caballo. De Troya quedará la victoria. ¿Qué representó Ulises en la Odisea? Ulises era la representación de la aventura humana. Sus propias torpezas y errores hacían de él un hombre prudente. Además es astuto, sabía engañar y dominaba la palabra, con la que seducía a todos los que se le cruzaban en su camino.
Después, como bien sabemos, la Odisea tuvo distintas adaptaciones. En la literatura, las adaptaciones de Pier Paolo Pasolini y entre otras más. Un ejemplo son Las Troyanas, que fue escrita por Eurípides, que narraba las consecuencias de la guerra tras el saqueo de Troya. Después hubo adaptaciones en el cine. Una adaptación fue The Odyssey. Fue rodada en Malta y en Turquía, así como en otras localizaciones del mar Mediterráneo, donde transcurría la historia y en partes de Inglaterra. Acá, antes de terminar con el video, les quería compartir una frase de Homero, y dice así: permítanme no morir sin gloria y sin lucha, pero permítanme primero hacer algo grande, que se contará entre los hombres en el más allá. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? Y bueno, para terminar el video, vamos a ver qué nos demuestra la Odisea. La Odisea nos muestra un camino espiritual para hallar nuestra alma, nuestra capacidad de amor y de reencontrarnos con nosotros mismos. Si aprendemos a trascender nuestro ego, podremos salvar a los escollos y llegar en paz a nuestro destino. Y bueno, para terminar este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.